Un día la Tierra nos concedió un tesoro que llevaba millones de años guardando en su interior. La energía. Y nos dijo, haced buen uso de ella. Desde ese momento, adquirimos un gran compromiso. Comprendimos que nuestra energía debía mover mucho más que un motor. Nuestra energía puede mover tu mundo. Llenar tu vida de calor. Ser el combustible que impulsa los sueños. Puede hacer nuestro futuro más brillante. Ayudarnos a encontrar lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Nuestra energía puede cambiar nuestras islas y nuestro mundo. Y cuando la Tierra nos pregunte, ¿qué habéis hecho con el regalo que os di? Podremos decirle orgullosos, esto. DISA, siente nuestra energía. Bueno, buenos días de nuevo. Estoy ya pues con el último ponente de este segundo Congreso Cremetal. Antonio Núñez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por participar en Cremetal. Un placer. Bueno, con Antonio vamos a hablar pues de ese mix entre política y empresa, ¿verdad, Antonio? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal sale, porque ese mix ya yo te adelanté que lo veía un poco complicado. Bueno, les cuento un poco pues el perfil de Antonio. Antonio es licenciado en Empresariales, MBA del IES, máster por la Universidad de Harvard, doctor también por la Universidad Rey Juan Carlos, es el autor de ese libro bastante conocido, España SL, y el nuevo directivo público, claves de liderazgo para la gestión pública. Desde enero de 2014 es socio de Paragon Partners, donde se dedica fundamentalmente al asesoramiento de la alta dirección, consejos de administración, búsqueda de directivos. Antes ocupó también el puesto de director de políticas sociales del gabinete de la presidencia del Gobierno de España. Especialidades, consultoría de alta dirección, consejos, educación, gestión pública, gobierno, gestión de ONGs, políticas sociales. También ejerció como emprendedor social en la creación y consolidación en más de 12 países de la ONG Cooperación Internacional. Bueno, Antonio, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones. Desde el punto de vista de las empresas, ¿qué esperan las empresas? ¿Qué va a pasar con las empresas a partir del 20 de diciembre? Pues el 20 de diciembre nos jugamos mucho. Yo creo que es un tema obvio, pero en este momento en la agenda política está temas como Cataluña, temas importantes como la creación de empleo, pero los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, nos jugamos mucho. Porque no olvidemos que el sector público en un país representa el 46% del PIB. Aquí en Canarias el sector público es una organización muy importante. Muchos son clientes nuestros, estamos en ámbitos empresariales regulados. Nos jugamos mucho. El 20 de diciembre las empresas, las pequeñas y medianas empresas, nos jugamos mucho. Antonio, hablas en tu libro de, bueno, de alguna manera cómo se pueden complementar o autoayudar el directivo público, que viene de la empresa pública, el político, para que nos entendamos, y el directivo de una empresa privada. Yo hablo de la puerta giratoria. Sé que es un tema controvertido. Cuando salen los medios de comunicación, la puerta giratoria generalmente es un sentido despectivo, tiene una connotación negativa. Parece que es el exministro, el exconsejero, el exalcalde. Que acaba en un consejo de administración. Que acaba en un consejo de administración cobrando un dineral y los ciudadanos decimos, oye, esto no es juego limpio, ¿no? Yo voy a hablar de la puerta giratoria en sentido positivo. Lo que yo entiendo que es la bondad de poder aplicar management a la gestión pública. Creo que las empresas tenemos mucho que enseñar a la administración pública, a la buena gestión pública, pero creo que también que en España hay buenos líderes públicos, buenos líderes políticos que desarrollan una serie de habilidades directivas y que las podemos aplicar a nuestro management privado. Oye, Antonio, y ahora que nadie nos escucha, ¿realmente son aprovechables los políticos una vez terminan su etapa en la vida política? Yo creo que en este momento... Aquí hay muchos empresarios, no sé yo, si con la que está cayendo y cómo gestionan lo público los políticos, estarían interesados en incorporar un político a su empresa. Yo estoy contigo, Yara, en que en este momento hay un descrédito, un desprestigio de la política y, ahora que no nos oye nadie, muchas ocasiones se lo han ganado a pulso los políticos. Yo he tenido la ocasión, y ahora os lo contaré, de trabajar con muchos líderes públicos, con muchos líderes políticos muy de cerca. Pero hay excepciones. Hay muchas excepciones. Hay gente que desarrolla muchas habilidades directivas, que tiene que dejarse pues un tiempo importante y muchas ganas, pone muchas ganas en el día a día, y creo que tienen que desarrollar algunas habilidades directivas. Yo os voy a hablar de un decálogo
de qué 10 cosas podemos aprender y que creo que son importantes y que son aplicables, son aprovechables, como tú decías, para nuestro día a día, nuestro liderazgo privado. Pues Antonio, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Pues yo no tengo la energía, ni de Manuel, vamos, la energía creo que no, ni de Vicente, y lo primero que quería hacer era agradecer a Cremetal la invitación, a su presidente, y también tengo que hacer un agradecimiento muy especial a un buen amigo mío, que es el que hace unos meses me lió para venir aquí, que es Samuel Suárez. Ayer le oísteis, le habéis visto en la tramoya, ayer le oísteis en ese área tan estupenda de ópera que nos cantaron en la cena. Y Samuel es uno de los mejores organizadores de eventos que yo conozco, y bueno, os lo quiero agradecer muy, muy especialmente. Yo voy a hablar de la puerta giratoria, y voy a hablar de puerta giratoria en ese sentido positivo. Yo creo que hay mucho que aprender en la administración pública, en la política, hay mucho que aprender de la empresa privada. Os voy a hablar, para mí, cuáles son los 3 grandes retos que tienen los gestores públicos en este momento. Pero también creo que hay mucho y muy interesante que se puede aprender desde el punto de vista de la empresa del liderazgo público. ¿Qué nos jugamos el próximo 20 de diciembre? Me preguntaba Yara antes, y yo creo que, en primer lugar, el sector público representa el 46% del PIB español. No conozco el dato concreto de Canarias, pero me atrevería a decir que un 40% del PIB canario está gestionado por el sector público. En segundo lugar, para muchas de nuestras empresas, sí, muchas gracias, es nuestro primer cliente. Si no es el primer cliente, es un cliente importante. Por lo cual, que el próximo 20 de diciembre, a nivel nacional, en mayo hemos tenido elecciones locales, autonómicas aquí, que haya buenos gestores públicos, que haya buenos líderes políticos, nos jugamos mucho las empresas. En tercer lugar, porque hay muchos sectores regulados. Después de esta ponencia será la mesa del gas, una mesa con un contenido muy importante que tiene un componente político muy fuerte. De esa inversión, antes lo hablaba con el presidente de Cremetal, de esa inversión, de esa decisión, depende una parte muy importante del futuro de nuestro sector. Por lo cual nos jugamos mucho. Es importante. ¿Cuántas veces hemos tenido paralizada una decisión, una aprobación por parte de un gobierno local, de una parte de un gobierno regional, o también una aprobación desde el punto de vista del gobierno nacional a una inversión, a una decisión empresarial que teníamos nosotros? Y también, haciendo como hacía Vicente, yo no voy a ser tan participativo, pero me gustaría que me dijerais, alguno de los aquí presentes, si conocéis alguna empresa europea, o podemos hacerlo a nivel mundial, que tenga estas cifras, que tenga una facturación de 500.000 millones de euros, que tenga 3 millones de empleados, o que tenga la friolera de 47 millones de accionistas. ¿A alguien se le ocurre? Pues no existe prácticamente en el mundo una empresa de este tamaño. Esto es lo que yo llamo España SL. Son los datos del sector público español. Yo no me imagino, he puesto aquí algunos casos de algunas empresas nacionales o multinacionales importantes, pero podríamos hablar de alguna empresa canaria, muchas de vuestras empresas. Yo no me imagino una empresa como el Banco Santander o como Telefónica que no tengan una cuenta de resultados, que no tengan un plan estratégico y que no tengan un buen equipo directivo. De la misma forma, me gustaría compartir con todos vosotros, para mí, los 3 retos importantes que tienen en este momento los líderes públicos, los líderes políticos. La experiencia, como ha dicho Yara, yo estuve durante 2 años trabajando en el gabinete del presidente del Gobierno. Antes tuve la ocasión también de estar durante un año haciendo un máster en políticas públicas en Harvard, donde pude compartir muchas de esas experiencias con altos cargos y políticos de todo el mundo. Pero antes, lo ha obviado Yara, pero para mí ha sido un momento importante. Estuve durante 10 años en el IES, en la Escuela de Negocios, liderando un programa de formación de liderazgo público. Y allí, por ese programa, pasaron más de 500 altos cargos públicos, entre otros, bueno, pues gente tan conocida. En la primera promoción, en 2004, pues yo tuve, igual que en este foro, pues yo como alumnos, pues tenía a un chaval joven que se llama Pedro Sánchez, a una chica joven que se llama Fátima Báñez, o a gente también conocido en el sector vuestro del gas como Marcelino Oreja, actual consejero delegado de Nagas. Después de 10 años, pues han pasado por ese programa pues más de 700 altos cargos. Yo, fruto de esa experiencia, lo he puesto como en una coctelera. He dicho, bueno, ¿qué podemos aprender del management privado? ¿Cuáles son, para mí, los 3 grandes retos que tiene
en este momento los líderes públicos que salgan del 20 de diciembre. Y me voy a centrar en tres. Se podría hablar de muchos. Yo cuando doy esta charla a políticos y a gente de la administración pública, pues me dicen, oye, ¿no has hablado de las nuevas tecnologías o no has hablado de la forma en que Internet está transformando la relación del político con el ciudadano? Habría muchísimas otras claves. Yo os voy a hablar de tres. Vamos a ir a lo central. Y poniéndolo en clave también marketingiana, os voy a hablar del plan E, que para mí son las tres claves más importantes. En primer lugar, la estrategia. En segundo lugar, la evaluación de las políticas públicas. Y en tercer lugar, el equipo directivo. Creo que son tres claves que muchos de vosotros que sois empresarios pues de medianas, pequeñas empresas o de grandes empresas, son los tres grandes retos que tenéis. Uno, tener un plan estratégico claro, saber dónde queremos estar en los próximos años. En segundo lugar, cuidar vuestra cuenta de resultados, centraros en vuestros resultados, que es lo que para mí entiendo que es esa evaluación de las políticas públicas. Y en tercer lugar, ¿cuál es vuestro equipo directivo? Podemos tener un plan estratégico estupendo, podemos tener un producto el mejor del mercado, podemos tener una eficiencia de costes grande. Si no tenemos un equipo directivo que lo saque adelante, habremos fracasado. Bien, voy a pasar muy rápidamente. En primer lugar, creo que el gran reto que tienen los líderes políticos en este momento es tener muy clara la hoja de ruta. Eso que hemos hablado de plan estratégico, ese conjunto de decisiones y criterios que nos orientan al logro de nuestros objetivos para lograr nuestras políticas, para conseguir los resultados. Y lo que yo pretendo no es algo disparatado. Al final de esta charla, cualquier político que se pudiera sentar ahí, y creo que entre los asistentes, no os asustéis, hay algún miembro de alguna administración pública, creo que los tres grandes retos son aplicables a cualquier administración. Y yo reto a cualquier alcalde, a cualquier consejero, a cualquier secretario de Estado, a cualquier ministro que me diga por qué no puede poner en marcha estas tres medidas que voy a anunciar aquí. La primera es introducir en la gestión pública la planificación estratégica. Que un nuevo alcalde, cuando es elegido alcalde, ahora cuando el 20 de diciembre salga un nuevo gobierno, un nuevo director general, un nuevo secretario de Estado, un nuevo ministro, tenga un plan estratégico de qué quiero hacer en mi órgano, en mi ministerio, en mi Secretaría de Estado, en los próximos 4 años. Bien, uno de los padres del management moderno, Peter Drucker, decía, planificar no significa saber qué decisión voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana. Y creo que esto se está haciendo en otros países. Yo he puesto aquí el ejemplo de Reino Unido, donde Tony Blair, cuando fue elegido primer ministro, lo primero que hizo fue crear un equipo dentro de su equipo de gobierno, de su gabinete, para asegurar que iba a cumplir su plan de gobierno. Lo ha hecho también en Chile, lo han hecho en muchos otros países y creo que es algo que podemos hacer en a cualquier instancia gubernamental en España. Segundo gran reto junto a la estrategia es la evaluación de las políticas públicas. Yo estoy seguro que cualquiera de vosotros tenéis al día, hoy es 31, cómo han sido los resultados de este mes. Yo hace poco ayudaba desde mi compañía a una firma, a una empresa muy importante de distribución, una de las grandes empresas de distribución en España, que ellos tienen los resultados de las ventas 3 veces al día. Bueno, pues esto que es básico para cada uno, esa cuenta de resultados, que para nosotros es un elemento clave en nuestra gestión, saber cuánto hemos ganado cada mes, creo que se puede hacer en la administración pública. Y esto se llama evaluación de políticas públicas. Esto se llama determinar el grado de eficacia y de eficiencia con que se emplean los recursos para alcanzar los objetivos, proporcionando una información útil en la toma de decisiones. Segundo gran reto, y aquí también reto a cualquier político que me diga por qué no se puede hacer, es introducir en la gestión pública una cultura de la evaluación, con sistemas de indicadores, con obligatoriedad. ¿Por qué queremos medir las políticas públicas? En primer lugar, todos los ciudadanos, cada uno de los aquí presentes, sabemos que en el día de hoy, aproximadamente hasta las 2 o las 3 de la tarde, hombre, hoy es sábado, hoy estamos aquí en un congreso, pero cualquier día estamos trabajando hasta las 2 o 3 de la tarde para pagar impuestos. Pues saber cuál es el resultado, cuál es la eficacia de cada euro que nos gastamos y pagamos en impuestos, creo que es un tema crítico. Pero medir, no se trata de medir por medir. A vosotros, ¿por qué os sirve la cuenta de resultados? Porque es un dato objetivo, que se puede comparar, con el que podemos, sobre todo, tomar mejores decisiones.
Este mes creíamos que íbamos a ganar más, hemos ganado menos, tenemos que analizar por qué, tenemos que ver en las políticas públicas qué políticas públicas debemos eliminar, qué políticas públicas debemos incrementar y qué políticas públicas debemos mejorar. Bien, en muchos países se está haciendo, aquí os he traído pues, el dashboard de Estados Unidos, donde en cada uno de los ministerios o de las secretarías americanas tienen una información muy clara, al día, transparente, pública, con cuáles son los grandes objetivos de cada una de las políticas públicas, cuál es el indicador y luego cómo están yendo, bien, al día o mal. ¿Vale? Algo tan sencillo como esto lo podríamos hacer también en España. Y el tercer gran reto, estrategia, evaluación, es tener un buen equipo directivo. Yo os tengo que reconocer que, igual que os pasa a muchos de vosotros, me tiembla las carnes cuando cada 4 años cambia el gobierno y automáticamente cambian todos los niveles, ¿no? Para las asociaciones como Cremetal, que a lo mejor durante unos años han estado cultivando una relación con una serie de políticos, a los 4 años de repente te cambia todo, te cambian todo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no tenemos en España un equipo de profesionales, de directivos públicos que sean expertos en la gestión? Puede cambiar el ministro entiendo que es un cargo político, pero el segundo nivel y por supuesto el tercer y cuarto nivel, ¿por qué no tenemos un equipo profesional? Bien, la crisis ha cambiado nuestra forma de dirigir las empresas, también ha cambiado la gestión pública, hay nuevos paradigmas. Antes el alcalde lo que tenía que hacer era saber cómo inaugurar, saber cómo sacar proyectos teniendo mucho dinero público. En este momento el alcalde o el director general o el consejero lo que tiene que hacer es administrar la escasez, saber cómo hacer más con menos y también saber decir a los ciudadanos: señores, tenemos menos dinero y una de dos, o bajan los servicios públicos o aumentamos los impuestos. Bien, estos nuevos retos de gestión precisan nuevos gestores. Y lo que yo propongo, y es algo que está ya incluido en el ordenamiento jurídico español, o sea, no habría que hacer ningún cambio legislativo, sería cuestión de extenderlo, de aplicarlo, es la figura del directivo público, como agente de cambio y como agente de modernización. ¿Cuáles son para mí las funciones del directivo público? Pues uno puede acabar esta lectura y puede concluir diciendo son las mismas que tengo yo en mi empresa. Las funciones del directivo público tienen que ser las mismas que las funciones de un directivo privado. Yo hice la tesis, como ha dicho Yara, la tesis doctoral sobre qué es un directivo público. Y al acabar la tesis, la tesis demuestra una serie de hipótesis de trabajo y hice una encuesta con 400 altos cargos públicos. Y claro, cuando acababa la tesis, explicaba la tesis, muchos amigos míos me decían: oye, para decir esto no hace falta dedicarle 4 años a investigar. Bueno, pues mi conclusión era que en grandes líneas, en las funciones principales, un directivo público tiene que hacer lo mismo que un directivo privado. El entorno es distinto, pero el proceso de toma de decisiones y las grandes funciones, como vemos aquí, de asesoramiento, de mediación, de negociación, de planificador y ejecutor de estrategias, de evaluador y control de las políticas públicas, de director de personas y, en último término, y cada vez más, de emprendedor, son las mismas exactamente que tiene que hacer un directivo privado. El proceso de toma de decisiones lo conocéis muy bien, porque es lo que hacéis en el día a día. Nosotros somos directivos para resolver problemas, para tomar decisiones. Tenemos que definir el problema, tenemos que ver cuáles son las alternativas, tenemos que ver cuáles son los criterios importantes y tenemos al final que decidir e implementar. Este mismo proceso, el entorno es distinto, las alternativas son muy distintas, los criterios de decisión son muy distintos, pero el proceso, el ejercicio de la toma de decisiones es exactamente igual el que tenemos que hacer en el ámbito público que en el ámbito privado. Propongo crear una agencia de personal directivo público donde al final los directivos públicos tengan el mismo tratamiento que tenemos en cualquiera de nuestras empresas, sobre todo en las empresas medianas o grandes. Los directivos tienen un plan de carrera, tienen un plan de formación, tienen una evaluación. Lo mismo podríamos hacer en el ámbito privado, en el ámbito público, perdón. En otros países se hace, tampoco quiero aburrirles. He dicho que iba a hablar de la puerta giratoria, y la puerta giratoria tiene dos caras. Tiene esos 3 grandes retos que tiene un directivo público y que podemos enseñar
desde el punto de vista del management privado, porque en todas las empresas, insisto, hacemos estrategia, medimos nuestros resultados y tenemos o intentamos tener un excelente equipo directivo, un excelente equipo gestor, pero creo, como también ha dicho Yara antes, que hay cosas que se pueden aprovechar del liderazgo público. Y yo aquí os pediría que hiciéramos abstracción un poco de algunos de los ejemplos o malos ejemplos que hemos tenido en los últimos años en la política española. Y creo que hay, en cambio, otros buenos ejemplos, y yo tengo que decir que cuando estuve formando a esos 500 altos cargos públicos en España, cuando estuve en otros países y, por supuesto, en los 2 años que he estado ayudando en una función importante como era el gabinete del presidente del Gobierno, os tengo que decir que he encontrado mucha gente que son excelentes profesionales, que son excelentes líderes y que tienen que desarrollar una serie de habilidades directivas que creo que las podemos aplicar ahora, que las podemos aprender. Insisto, en la portada de cualquier medio, en cualquier informativo, basta abrir. Hoy he visto el periódico El Mundo y Expansión y, bueno, pues una de las noticias pues era un gran político, cuando digo gran, importante político catalán, bueno, pues que está ahora bajo investigación. Insisto, os pediría que hiciéramos un poco de abstracción y que intentáramos mirar algunos líderes públicos, algunos líderes políticos que los hay en España y, por supuesto, también en otros países, y que diseccionáramos un poco y que viéramos qué se puede aprender de ellos. Hay pues muchos puestos, el 14% de las compañías del IBEX tienen sentados en sus consejos gente que viene de la administración pública. Y uno puede pensar, ¿por qué me interesa sentar a una persona que ha tenido experiencia en la administración pública o en la política en mi consejo de administración? He identificado 10. Al final, pues os puedo regalar una undécima, porque esta charla la di en Argentina hace pues 1 año aproximadamente. Y al acabar, pues uno de los políticos argentinos, en este caso, me dijo: oye, has hablado de 10, se me ocurre una undécima. Bien, en primer lugar, cuando estás en un ámbito político, cuando estás en una posición importante en el liderazgo público, tienes que hacer esto que yo llamo el liderazgo por pasión. En las empresas tenemos una herramienta de remuneración que es una buena herramienta de motivación. Estoy absolutamente de acuerdo con Manuel de la primera ponencia, donde la motivación extrínseca, intrínseca y trascendente es mucho más importante que la meramente económica, esa motivación trascendente. Pero en las empresas tenemos ese argumento de decir, oye, si lo haces bien, vas a tener un bonus o una retribución variable de esta cantidad. O también la gente, sabemos que si lo hacemos mal, podemos irnos a la calle. Eso que en la administración pública, que en la política no existe, apela y necesita que tengamos que apelar a cuestiones como el servicio público, como mejorar la educación, mejorar la sanidad. Eso que yo he llamado liderazgo por pasión. Tienes que apelar a una serie de variables importantes, emocionales. Tienes que saber motivar a tu equipo sin tener incentivos económicos. En segundo lugar, la negociación. Yo no sé cuánto tiempo dedicáis los aquí presentes a la negociación en vuestro día a día. Creo que es una parte importante. No me gusta hacer grandes mediciones, pero yo he puesto aquí el 80-20. Aproximadamente un 80% del tiempo de un líder público, sobre todo cuando está en posiciones más altas y en posiciones de más responsabilidad, un 80% de su tiempo lo tienen que dedicar a negociar. Y negocias con todo el mundo. Negocias con los sindicatos, negocias con la oposición, negocias con tu propio partido, negocias con el Parlamento, negocias, como he dicho antes, con tu misma estructura, tus propios compañeros de gobierno. Bien, esa habilidad para negociar luego puede ser trasladable con éxito al ámbito privado. Saber manejar una organización de distintas velocidades es importante. Cada uno de estos elementos con los que os he dicho que hay que negociar cuando estás en una posición de liderazgo público tiene una velocidad distinta. Por mucho que tú quieras sacar adelante una norma mañana, el propio Parlamento, los propios sistemas de elaboración de una ley y de aprobación de una ley llevan sus tiempos.
Son distintos los tiempos también de negociación con los sindicatos. Son distintas las formas de decidir y los tiempos que necesitas para negociar un proyecto con tu propio partido. Bien, saber manejar una organización con distintas velocidades y también en las empresas, y lo sabéis perfectamente, conforme estás en una posición pues, más alta o conforme estás en una organización más grande, tienes que dedicar también un tiempo importante a negociar todo y a negociar una organización que puede ir con distintas velocidades. Saber manejar un elevado nivel de incertidumbre. Y esto es algo que, bueno, se acostumbran después de tiempo, pero yo eso nunca entendí, ¿no? Yo tengo compañeros del gabinete del presidente que dentro de un mes y medio pueden ser secretarios de Estado o pueden estar en la calle, con la misma probabilidad. Bueno, yo personalmente lo llevaría muy mal. O sea, llevaría muy mal que cada 4 años pues todo mi futuro dependiera de una decisión, no sé con qué criterios, no sé de qué persona. Bueno, pues saber gestionar ese nivel de incertidumbre, ese nivel de estrés, es un elemento importante en la gestión pública. Hemos hablado de diferentes velocidades, también hablamos de diferentes estructuras de poder. Cuando estás en un organismo público, cuando estás en una posición de liderazgo político, tienes que saber manejar una estructura de poder que son en muchos casos muy distintas. Y antes hablábamos también que en muchas empresas, sobre todo cuando estás en una posición más alta o cuando la empresa es más grande, tienes que gestionar también mucho políticamente. Tienes que saber gestionar estructuras de poder que en algunos casos puede parecer contradictorio, pero pueden ser contrarias. Y esa expresión que se utiliza tanto en la política, que es al suelo que vienen los nuestros, que hay amigos, conocidos, enemigos y gente de tu propio partido, eso, los que tenéis alguna experiencia pública, no es un mito, es realidad. Bien, pues saber gestionar una organización que tenga estructuras de poder tan distintas, a ritmos tan distintos y con intereses en muchos casos contradictorios, es otra habilidad importante. Tener una habilidad para competir. En vuestro caso, pues tenéis empresas de la competencia con las que tenéis que veros en el día a día en el mercado, tenéis que ver si sois mejores en productos, sois mejores en precio, etcétera. En la política uno tiene que desarrollar una habilidad para competir, porque el que tienes enfrente no es un competidor, en algunos casos es un auténtico enemigo que va por ti. Bien, pues esto, que podemos ponerlo en sentido negativo, tiene también unas consecuencias positivas, y es que tienes que desarrollar una serie de habilidades de competir muy acentuadas. ¿Qué hablar de la sensibilidad social? Cuando uno se dedica a la actividad pública, y la actividad política, antes de tomar una decisión, analizas perfectamente cuál es el impacto que va a tener en muchos de los actores que intervienen en esa decisión. Cuando hablábamos antes de la negociación, pues una decisión como la que esta mañana hablaba con el presidente de Cremetal, pues una decisión importante del Gobierno, pues el organismo público, el líder político en este momento, tiene que analizar pues no solo las empresas, sino también cuál es el impacto social que va a tener, cómo va a afectar a cada uno de los lobbies que intervienen, etcétera, ¿no? Saber ese análisis, hacer ese análisis de la sensibilidad social es importante. Saber manejar una organización de gran tamaño. Hablábamos antes que el 46% del PIB español es el sector público, pero hay muchos ministerios. Yo hace poco hablaba con un amigo que acaba de ser nombrado director general de un órgano social en una comunidad autónoma determinada, por no dar más datos, ¿no? Yo decía, oye, por curiosidad, ¿cuánta gente tienes trabajando en tu dirección general? Y me decía, pues dependen 800 personas, ¿no? Bueno, ¿y qué cifra? Yo hablaba de cifra de negocio, el convenio de la empresa me entendió, pero vamos, ¿qué presupuesto gestionas, manejas? Bueno, pues en este caso concreto me dijo, yo gestiono 80 millones de euros. Bueno, pues hay muchas pequeñas y medianas empresas que tenéis ese volumen, o que tenéis incluso menos de ese volumen. Bien, pues saber gestionar una organización con 800 personas, con 80 millones de euros de presupuesto, es importante. Pero ¿qué os puedo contar de manejar pues una consejería, como era el caso de otro buen amigo mío, que era el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que tenía un presupuesto de 8.000 millones de euros? Bueno, pues lo sabéis vosotros, solamente desde el punto de vista de gestionar la estructura de decisión,
las aprobaciones de cada una de las partidas presupuestarias, cómo pones a cada persona en cada sitio. Bueno, pues son habilidades que lo sabéis porque lo tenéis que hacer en vuestro día a día como directivos de empresas que son importantes. Resistencia a la presión mediática, y esta es la novena. Resistencia a la presión mediática, en este momento los líderes públicos, los líderes políticos, están sometidos a una presión mediática que creo que es necesaria y positiva, pero en este momento, pues con la proliferación también de las redes sociales, pues nos encontramos con que tú estás permanentemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación. Tú puedes estar un viernes por la noche cenando con unos amigos en un restaurante, tomarte 2 copas, estar contento. Bueno, pues en la mesa de al lado una persona te hace una foto con el móvil, lo pone en Twitter, se viraliza esa imagen tal cual y a lo mejor ese es el final de tu carrera política, ¿no? Bueno, que puedas estar permanentemente siendo sometido pues a preguntas sobre temas muy variados y ser analizados por todos en cada momento es algo que necesita desarrollar también pues unas habilidades directivas que luego las podemos aplicar al sector privado. Y por último, y creo que no es menos importante, es la gestión de crisis. Creo que es muy relevante el hecho de que cuando estás en una posición que afecta a tantas personas, que afecta a tanto presupuesto y que afecta sobre todo a decisiones que tienen un impacto en cientos o miles de personas, creo que te da pues una necesidad de tener que saber gestionar bien la gestión de crisis. En el sector público existe una capacidad de hacer análisis preventivo y sobre todo necesitas tener también un plan de crisis para cada uno de los problemas que puedes tener. Constantemente lo habéis encontrado, grandes líderes públicos, grandes líderes políticos que acaban su carrera profesional por no haber sabido gestionar bien una crisis de este tipo. Estoy pensando, y tampoco quiero aquí poner casos concretos, pero vamos, seguro que cada uno de vosotros y de vosotras tenéis en la cabeza alguno de estos ejemplos concretos. Bien, estos son las 10, el decálogo que yo os quería plantear. Antes os decía que en el caso de Argentina me dijeron, oye, es importante estas 10 cosas que has dicho, pero para una persona que conoce bien la política y la administración pública, tiene un conocimiento muy interesante y tiene relación con lo que os he dicho al principio. ¿Por qué? Pues porque poner a una persona que conoce bien cómo funciona la política y cómo funciona bien la toma de decisiones en la administración pública, en una empresa que contrate mucho con el sector público o que sea un sector muy regulado, donde la decisión del regulador es clave, es importante. Yo aquí os traía 3 ejemplos concretos y con esto voy acabando. 3 ejemplos concretos que me han pasado a mí en este último año. Una presidenta de una empresa de tecnología muy importante, la segunda mayor empresa de tecnología en capitalización bursátil del mundo, la presidenta aquí en España, me decía, Antonio, necesito que nos ayudes porque tenemos que buscar un delegado para un área territorial que es muy importante para nosotros. Y yo le dije, oye, yo te ayudo, encantado, mi compañía se dedica pues, a hacer búsqueda de directivos y búsqueda de consejeros, de consejos de administración, yo te ayudo, ¿por qué tienes tanto interés en que sea yo? Y me dijo, nuestro primer cliente es el sector público. Para nosotros, el primer cliente es la negociación con la administración pública. Tú conoces bien cómo funciona la administración pública y creo que es importante que lo hagas tú. Segundo caso, un laboratorio farmacéutico, también muy importante a nivel mundial, está en el top 5 a nivel mundial, y me decía, Antonio, estamos buscando una persona que sea la responsable en el comité de dirección de las relaciones con el gobierno, de Government Affairs. Y queremos que lo hagas tú porque para nosotros la decisión del Ministerio, en este caso del Ministerio de Sanidad, es la decisión más importante para nuestra cuenta de resultados. Que el ministro de Sanidad o que la secretaria general de Sanidad decida que uno de nuestros fármacos entren o no entren en el catálogo de fármacos que paga la Administración, que paga el Ministerio o no, depende de nuestra cuenta de resultados. Y el tercer ejemplo, una empresa muy importante también de distribución, os hablaba antes, el segundo mayor empleador. En este momento en España facturan 8.000 millones de euros.
me decían, Antonio, necesitamos que nos busques un director de relaciones institucionales. Porque nosotros el ejemplo, el modelo que teníamos de director de relaciones institucionales es una persona que estaba acostumbrada pues, a ir a un evento, a entregar un premio, y ahora nos tenemos que sentar con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con gente de unos partidos que no tenemos experiencia, no sabemos cómo relacionarnos. Teníamos experiencia en cómo relacionarnos con el típico consejero o alcalde de un partido tradicional, como el PP o como el PSOE, y ahora tenemos que relacionarnos con un alcalde en un ayuntamiento al que, bueno, pues que no sabemos exactamente cómo relacionarnos. Entonces necesitamos un director de relaciones institucionales que nos ayude en esta búsqueda. Bien, nosotros eso pues lo hacemos desde, como ha dicho Yara, pues desde Parangon Partners, que es una firma donde estamos 6 socios y que nos dedicamos sobre todo, como os decía antes, a la búsqueda de directivos, tanto en España como fuera, a la consultoría de alta dirección, consejos de administración y a la evaluación de equipos directivos. Voy a acabar cumpliendo el timing con una frase de Obama que creo me gustó mucho y creo que viene al caso. Si creemos que el gobierno puede marcar una diferencia en la vida de las personas, tenemos la obligación de probar que funciona haciendo un gobierno más eficaz. Creo, y con esto acabo con la pregunta que me hacía Yara al principio, ¿qué nos jugamos en las próximas elecciones del 20 de diciembre? Creo que nos jugamos las pequeñas, las medianas y las grandes empresas mucho. Tener un equipo gestor, un equipo político que gestione una parte muy importante de nuestras vidas, creo que es importante, que sean competentes, que sean profesionales y que al final las empresas encontremos en ellos un marco y unas condiciones favorables, que no nos pongan pegas, que no nos pongan palos en la rueda, sino al contrario que nos ayuden a crear empleo y a crear riqueza. Creo que esto es muy importante. Les agradezco mucho aquí, como alguno antes pues en el café pues me ha preguntado pues datos, hoy en día hay que dar pues Twitter, web, etcétera, pues a vuestra disposición para lo que queráis. Y ahora me gustaría, vamos, como creo que tenemos algo, 5 minutos a lo mejor, vamos, lo que diga la moderadora, pues someterme a las preguntas. Más que preguntas también he sido transgresor desde el propio título de la charla, desde ese España SL, y luego en el contenido y en alguna de las afirmaciones. Cuando yo digo que podemos aprender algo de los líderes públicos, sé que en muchos casos hay mucho escepticismo, por lo cual me gustaría someterme ahora pues, a vuestras comentarios, quejas, comentarios, experiencias, etcétera. Muchísimas gracias y me siento ahí con la moderadora para hacerlo. Bueno, si hay alguna pregunta entre el público, alguien que quiera intervenir, comentar algo, precisar algo. ¿Ninguna? Yo sí que tengo una, Antonio. Bien, pues yo nada. después de ver la foto de Obama y después de haberte escuchado durante toda la intervención hablando de líderes políticos, de líderes públicos, te pregunto, ¿realmente en España consideras que tenemos verdaderos líderes políticos? ¿España sabe crear líderes políticos? Sobre todo si nos comparamos con Estados Unidos. Yo creo que en España hay buenos líderes políticos. Quizá los que están en las portadas de los periódicos no son los más representativos, pero creo que en España, y he tenido ocasión de tratarlos y de tratarlos a mucho y trabajar con unos cuantos de ellos, a un segundo nivel, hay excelentes líderes públicos y líderes políticos. Creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora es una renovación y una regeneración no solo democrática, que creo que es importante, sino también de perfiles. Lo mismo que se está dando en el mundo empresarial, y buena prueba de ello pues ver este auditorio donde hay pues gente con muchos años, pero también esa segunda generación y gente pues más joven que ocupa puestos importantes en esas empresas. Creo que en el mundo político se tendría que dar. A veces cuando vemos a los líderes políticos en este momento son los mismos que a lo mejor había hace 20 años, hace 30 años, creo que tenemos que hacer una regeneración también de la vida política muy importante. Pero ante tu pregunta, los hay. Y si los hay, ¿por qué la sociedad no tiene esa percepción? ¿Qué es lo que falla? ¿No saben llegar al ciudadano? Pues creo que hay muchas cosas. Una, que ha habido, igual que hay buenas prácticas, y en este libro España SL cuento 10 casos de líderes públicos que lo están haciendo bien, para ponerlo en positivo. Creo que desgraciadamente lo que hemos tenido más en los medios, pero no porque sea culpa de los medios, sino que al final los medios reflejan lo que hay en la vida política, son malos prácticos, malas experiencias. Y al final
cuando uno ve los análisis del CIS, por ejemplo, y ve que consistentemente uno de los grandes problemas que teníamos los españoles era la clase política, eso es un problema grave que tenemos. Pero yo creo que la visión positiva es que hay buenos líderes públicos y lo que tenemos que hacer es volver a prestigiar esa actividad pública. Creo que en este momento no hay incentivos para que gente buena se dedique a la actividad pública. Nos vamos a quedar con ese mensaje optimista. Muy bien. Gracias, Antonio, por haber placer. participado en Cremetal. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno,